La psicología transpersonal no nació de la nada. Es el resultado de un largo proceso de gestación intelectual, cultural y espiritual que se fue tejiendo a lo largo de décadas. Cuando uno estudia sus antecedentes, no puede evitar sentir que esta disciplina era casi inevitable. Era lo que la psicología necesitaba para completarse a sí misma. El primer hilo nos lleva a William James. La psicología transpersonal comienza con las lecciones que impartió en la Universidad de Edimburgo, entre 1901 y 1902, siendo el primero en abordar las experiencias religiosas como parte del estudio psicológico, y también el primero en emplear el término transpersonal. James tenía una intuición que muchos de sus contemporáneos ignoraron, que la mente humana no se agota en sus funciones racionales y adaptativas. Reconoció la existencia de un self espiritual, más interno y dinámico que el self material o social, teniendo él mismo experiencias místicas. En cierto modo, abrió una puerta que la psicología oficial tardó décadas en atravesar. El segundo gran antecedente es Carl Gustav Jung. De él, la psicología transpersonal se nutrió de la idea del inconsciente colectivo. Mientras que para Freud, el inconsciente es el conjunto de los contenidos reprimidos, el inconsciente colectivo junguiano postula un sustrato común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares, constituido por símbolos que expresan el contenido de la psique. Sus estudios sobre los mitos, los sueños, los sistemas simbólicos y su idea de los arquetipos constituyen quizás su contribución más sólida al campo transpersonal. Jung abrió la psicología hacia dimensiones que el positivismo científico nunca hubiera aceptado, y esa valentía intelectual fue fundamental. Otro antecedente crucial es la psicología humanista, surgida en los años 50. Psicólogos como Abraham Maslow y Carl Rogers se centraron en el potencial humano y la autorrealización, conceptos que se incorporaron más tarde a la psicología transpersonal. Representó una ruptura necesaria con el determinismo conductista y el reduccionismo del psicoanálisis ortodoxo. Según Grof, la psicología transpersonal nació a finales de los años 60 a partir de este enfoque humanista, que había surgido como respuesta a las escuelas predominantes del conductismo y el psicoanálisis. Hasta entonces, el conductismo se centraba casi en exclusiva en la modificación de la conducta, sin apenas atender a cuestiones fundamentales como el amor, la autoconciencia, la libertad, la moral, el arte o la espiritualidad. El contexto cultural también importa. El movimiento de contracultura de los años 60, con su énfasis en la liberación personal y la exploración de la conciencia, jugó un papel importante. Crecía el interés por las prácticas espirituales orientales, la meditación y las sustancias psicodélicas. La época estaba madura para algo nuevo. La humanidad había llegado al espacio exterior y, paradójicamente, empezaba a sentir con más urgencia la necesidad de explorar el espacio interior. La revista de Psicología Transpersonal se publicó en 1969, el mismo año en que el ser humano caminó por primera vez sobre la Luna. Simbólicamente, la ciencia llevó a la humanidad a un paso histórico dentro y fuera del espacio. Finalmente, las tradiciones espirituales orientales aportaron un sustrato filosófico imprescindible. El budismo, el yoga y el taoísmo, con sus profundas comprensiones sobre la naturaleza de la conciencia y la interconexión de todo, han sido una fuente inagotable de inspiración. Occidente comenzó a reconocer que estas tradiciones milenarias habían explorado la conciencia durante siglos, con una sofisticación que la psicología occidental apenas empezaba a vislumbrar. Todo este tejido culminó en 1969, cuando Maslow, Anthony Sutich y Stanislav Grof se reunieron en Menlo Park, California, para discutir cómo la psicología podía honrar el espectro completo de la experiencia humana. Fue Grof quien sugirió el término psicología transpersonal para esta nueva escuela. Conviene detenerse en dos de sus autores representativos. El primero, Abraham Maslow, es una de las figuras más influyentes de la psicología del siglo XX. Lo fascinante de él es que llegó al terreno transpersonal desde una dirección inesperada, desde el estudio de las personas más sanas y plenas, no de las más enfermas. Sostenía que toda teoría precisa de la personalidad debe comprender no solo las profundidades, sino también las alturas que cada individuo es capaz de alcanzar. Los conceptos de Skinner y Freud solían reducir los méritos culturales e individuales de la humanidad, como la creatividad, el amor, el altruismo y el misticismo. Y fueron precisamente esos aspectos los que despertaron su interés. Una de sus aportaciones más conocidas es la jerarquía de necesidades, su famosa pirámide. La psicología transpersonal llevó su concepto de las necesidades de autorrealización, la cúspide de la pirámide, a un nivel superior, abarcando las necesidades de trascendencia. Maslow vio que incluso la autorrealización no era el fin del camino. Había algo más. Ese algo más lo exploró a través de las experiencias cumbre. En su libro Religiones, Valores y Experiencias Cumbre,
de 1964, describe los estados de conciencia elevados que pueden vivir las personas en estado de autorrealización. Cuando alcanzan especial intensidad, el sentido del yo se disuelve para dar lugar a la conciencia de una unidad más general. Casi al final de su vida, introdujo el término experiencias meseta, caracterizadas por la desaparición del ego, del tiempo y del espacio. Vislumbres del alma que contribuyen al desarrollo psicoespiritual. Su propuesta fue que se necesitaba una cuarta fuerza, más allá del conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista, que incluyera la dimensión espiritual y trascendente del ser humano. Si Maslow fue el visionario que dibujó el horizonte, Stanislav Grof fue quien se aventuró a explorarlo con rigor clínico. Comenzó como psiquiatra en Praga y se convirtió en uno de los investigadores más audaces del siglo XX en el estudio de la conciencia, gracias a sus trabajos sobre los estados alterados y la respiración holotrópica. La palabra holotrópico deriva del griego holos, todo, y tropos, moverse hacia la plenitud. Para Grof, estos estados no son anomalías patológicas, sino ventanas hacia dimensiones más profundas de la psique. Su cartografía de la mente amplió radicalmente el modelo freudiano. El trabajo con estados holotrópicos expandió el modelo de la psique, limitado hasta entonces a la biografía personal y al inconsciente individual, añadiéndole el dominio perinatal y transpersonal. Propuso también los sistemas COEX, o sistemas de experiencias condensadas, donde la terapia implica revivir por completo los recuerdos centrales y el afecto incrustado en cada uno. Para Grof, el estrato biográfico individual no es el área más profunda de la psique, sino la capa más superficial de un enorme océano inconsciente. Quizás lo más revolucionario fue cómo integró nacimiento y muerte como eventos psicológicos fundamentales, la alfa y la omega de la existencia. Su trabajo clínico con psicodélicos sentó las bases de la psicoterapia asistida por psicodélicos, hoy resurgida en instituciones como la Universidad Johns Hopkins y el Imperial College de Londres. Llegamos así a la pregunta más apasionante: ¿qué son los estados ampliados de conciencia? La psicología transpersonal sostiene algo casi escandaloso para la psicología convencional: que la conciencia ordinaria de la vigilia cotidiana no es el único ni el más completo estado posible de la mente humana. Hay mucho más. Estos estados han recibido nombres diversos: alterados, no ordinarios, modificados, expandidos, holotrópicos. Y esa misma diversidad refleja cuántas tradiciones distintas han observado el mismo fenómeno. Mientras la psicología occidental consideró óptimo el estado de vigilia ordinaria, la transpersonal investiga estados ampliados potencialmente alcanzables, que van más allá del nivel habitual al tiempo que lo integran. En ellos, la conciencia se diferencia del yo ordinario y emerge una percepción que trasciende el tiempo y el espacio, acompañada de sentimientos de bienaventuranza y compasión. Conviene distinguir entre estados alterados y estados no ordinarios. Los primeros implican una ruptura o deterioro. Los segundos, una expansión o elevación. La psicología moderna ha tendido a confundirlos, igualando los estados meditativos con condiciones de disfunción. Estos estados pueden inducirse mediante meditación y oración, ayuno, deprivación sensorial, canto, danza, música, plantas sagradas, agentes farmacológicos o respiración. Y también aparecer de forma espontánea. Se caracterizan por cambios en el pensamiento, la percepción, la emoción y el sentido, además de su inefabilidad. Entre los más estudiados están los estados meditativos y contemplativos, que llevan a una profunda relajación, paz y a veces experiencias místicas. Las experiencias cumbre y meseta de Maslow, momentos de intensa unidad donde el ego se disuelve. Los estados holotrópicos de Grof, que abarcan dimensiones biográficas, perinatales y transpersonales. Las experiencias cercanas a la muerte, con su sensación de paz, luz y revisión de la vida, que la disciplina estudia en lugar de patologizar. Los estados de trance chamánico, con su potencial sanador y transformador. Los estados de amor y compasión expandidos. Y las experiencias psicodélicas en contexto terapéutico, que para Grof constituyen una de las vías más poderosas de exploración y sanación. Lo que todos comparten es que cuestionan la idea de que el yo individual sea la última frontera de la identidad humana. La psicología transpersonal reconoce que existe una capacidad en el hombre que le permite trascender su cuerpo y su mente y conectarse con fuerzas superiores a él. Estos investigadores se dedican a estudiar experiencias humanas que trascienden lo físico, como los estados místicos, las experiencias cercanas a la muerte, la fusión con un ser supremo, la noción de guía interior, la creatividad, la sincronicidad y cualquier otro poder de la psique. En definitiva, los estados no ordinarios de conciencia no son anomalías que deban ser medicadas ni suprimidas. Son, para la psicología transpersonal,
el territorio más rico y menos explorado de la experiencia humana, el lugar donde la psicología se encuentra con la espiritualidad, y donde el ser humano puede descubrir dimensiones de sí mismo que la conciencia ordinaria simplemente no puede alcanzar.